común hablar de home office o teletrabajo. Lo puso de moda la cuarentena. En realidad, empezó años atrás y con un desastre. El aumento del petróleo en la primera crisis mundial por el combustible, que golpeó fuertemente a los Estados Unidos en la década del 70. Los costos de traslado de los empleados treparon. Los costos asociados a la generación de trabajo en las empresas también. Entonces, el físico Jack Niels de la NASA propuso trasladar el trabajo a la casa de los empleados. Y así nace el protocolo FTP, o protocolo de transferencia de archivos. Era a través de redes de computadoras, unidas una a la otra. Años más tarde, la World Wide Web, o WWW, hoy conocida como Internet, que trajo nuevos protocolos. Pronto llegaron las computadoras personales, llamadas PC. En la década del 90, la invención del email y el desarrollo de las redes de mensajería de chat como Messenger o ICQ aceleraron la conectividad. Paralelamente, las computadoras hogareñas le dieron paso a las notebooks y el celular se popularizó. Cada vez era menos necesario que el trabajador vaya a ciertos trabajos, pero el grado de conocimiento y estos dispositivos resultaba indispensable. En Argentina, la crisis de 2001 replanteó algunas formas de ahorrar costos también. Pero Uruguay, un país que le vendía muchos servicios a Argentina, fue el que tras la crisis 2001 buscó otros mercados y dio un salto con un crecimiento brutal del comercio electrónico. Uno de los primeros países en adoptar el teletrabajo fue España, que en 2006 inició el plan Concilia. Era para conciliar, para regular el trabajo a distancia en la administración pública. Proponía equilibrar la vida laboral, familiar y personal. En 2008, Colombia aprobó su ley de teletrabajo. Estados Unidos, años después, mejoró su propia ley de teletrabajo, instrumentando ventajas para las empresas que lo hicieran. En 2020, la pandemia y la necesidad del aislamiento social preventivo y obligatorio, que hoy conocemos como ASPO, aceleró las discusiones en Chile, Perú y Brasil. En Europa, el líder es Holanda, seguido por Francia, el segundo país con más teletrabajo instrumentado, con casi el 20% de los puestos laborales bajo esta modalidad. Por supuesto, el coronavirus en Argentina también aceleró toda la discusión. Nos está costando entender que lo que estamos viviendo en estos días de cuarentena, y muy especialmente en las cuarentenas más estrictas, con las provincias que no han podido frenar los brotes de contagios de coronavirus, va a persistir. Lo están haciendo muchas organizaciones. Se están poniendo de acuerdo en lo que el ser humano hizo desde el día 1, que empezó a vivir en comunidades. Un esfuerzo cooperativo en pos de un objetivo común. Trabajar es eso. Lo que pasa es que hay roles, hay escalas y hay fundamentalmente papeles que desempeñar. Y esto es lo que está cambiando ahora. Podemos desempeñar nuestro papel a través de un dispositivo y a través de una conexión. Nos permite quebrantar el tiempo y el espacio y estar en dos lugares a la vez, en casa y en el trabajo. Pero todo esto hay que aprenderlo y lo vamos a cambiar sobre la marcha. Es posible que algunas cosas nos salgan mal. En Argentina se está discutiendo esta ley de teletrabajo y hoy te vamos a contar cuáles son las miradas que se empiezan a encontrar para ver de qué manera seguimos de acá en más. Toda una amenaza, oportunidad, lo veremos. Damián Méndez es el CEO para Latinoamérica del grupo Stefanini, una empresa que investiga en inteligencia artificial y tiene una política de teletrabajo desde hace años. Cintia Biención es abogada y dirigente de la Asociación de Abogados que defienden a los trabajadores en derecho laboral. Sin duda era una discusión que toda la sociedad, digamos, se debía, pero no es una discusión que se hubiera dado en este momento y con la aceleración que se da. Y bienvenido sea, ¿no? Creo que es algo que tanto las empresas como quienes trabajamos en las empresas, como quienes estamos de empleados, como quienes las dirigen o las dirigimos, tenemos que hacer una adaptación muy grande y estamos en el camino, ¿no? Y bienvenida una legislación para que dé un marco un poco más certero de para dónde ir, pero sin duda es una evolución enorme, ¿no? Lo que estamos viviendo. Pero obviamente, como consecuencia del aislamiento, los tiempos se apresuraron. Y esto trae, obviamente, la necesidad de incorporar el tema y los debates a una velocidad que por ahí no sería la deseable, teniendo en cuenta que todavía no hay mediciones de impacto en el mundo que den cuenta exactamente de
cuáles son las ventajas y las desventajas que el teletrabajo está trayendo a las personas que ya tienen esta modalidad implementada, incluso en los países centrales y desde hace muchos años. O sea que lo que se hace es un poco a partir de estudios que existen, de cierta intuición de los operadores que tienen que diseñar estas normas, y obviamente también de los diferentes intereses que entran en tensión cuando se discuten normas laborales. Hay un punto que se torna difícil: el equilibrio entre lo que la empresa quiere y lo que el trabajador puede hacer. Por eso el enfoque para que esto funcione tiene que estar puesto en la persona, que sea productiva, pero a la vez que tenga tareas y tiempos específicos, objetivos que hagan el trabajo medible. Regular el marco laboral para los empleados y las empresas, ¿no? Pero con una mirada, digamos, muy puesta en la persona, sin duda. Vamos a ver cómo termina la discusión, pero yo creo que la primera mirada que tiene que haber es sobre, digamos, tanto las responsabilidades como las obligaciones y los beneficios que tienen para las personas, y a partir de ahí empezar a iterar, ¿no? Pero sin duda para mí es una regulación que tiene que atender a la necesidad de las personas, de cómo las empresas vamos a trabajar en este nuevo entorno, que ya lo venimos haciendo, digo, no es nada nuevo para nosotros, pero sí nos da un marco de trabajo mucho más formal y más certero, sin duda. Este es uno de los puntos complicados de cuando se legisla apoyándose en un supuesto pacto de voluntades entre trabajadores y empleadores. La voluntad del trabajador que necesita conservar el puesto de trabajo nunca es completamente libre. Muchas veces aún con el derecho de su lado no puede exigir que se respete esa condición laboral, muchas veces depende de un sindicato fuerte que lo defienda, o sea que todo lo que se deja librado a un acuerdo de voluntades, después sabemos que cae en saco roto, porque es impracticable por parte de los trabajadores. Sí, este proyecto deriva a la negociación colectiva algunos aspectos de implementación, sobre todo teniendo en cuenta las particularidades de cada actividad. Trabajo, curro, laburo, tongo. Entre castellano y lunfardo, los argentinos tenemos muchas palabras para definir al trabajo que hacemos. Al teletrabajo, al home office, lo puso de moda la cuarentena. Lo que no puso de moda fue una mejora en las conexiones de internet. Son las mismas de antes. La diferencia es que ahora hay más gente que les está usando. En todo caso, propone un salto de paradigma. Un paradigma es un molde, una manera de hacer las cosas. A partir de ahora, parece que no volveremos a hacerlas igual. Estamos en cuarentena, ¿no? Que nos hace por alguna razón estar trabajando home office e implementar gran parte de estos cambios que se venían dando de a poquito, pero obviamente se aceleraron, que ahora entro en ese aspecto, pero también la cuarentena genera que la economía o el sistema económico esté de alguna forma trabajando de una manera no normal. Entonces tenemos que saber que lo que está ocurriendo hoy y cómo estamos trabajando nosotros está dentro de un contexto de pandemia, ¿no? De una situación un poco de laboratorio. Todavía no estamos funcionando con la economía plena. El teletrabajo siempre generó alguna suspicacia o alguna sensación entre los que nos dedicamos a este tema, pensando sobre todo no solo en las condiciones patrimoniales o las condiciones de prestación del servicio, sino en la pérdida del vínculo con el grupo. O sea, la realidad es que uno de los temores que siempre aparece con el tema del teletrabajo es esta figura del trabajador individual alejado de su grupo de pertenencia, que es el resto de los trabajadores de la empresa. Creo que ese es uno de los puntos que, por lo que estoy viendo, en los proyectos está abordado de algún modo, y era uno de los puntos que a mí más me preocupaba. O sea, el que el trabajador pierda su sentido de pertenencia a un grupo de solidaridad. COVID has changed a lot about our lives, and that certainly includes the way that most of us work. At this point, the vast majority of us here at Facebook, about 95% of the company or more, are working remotely at this point. And
we've already told people that through 2020, they can choose to work from home if they can do their job there productively. And also with social distancing requirements, as we're looking at opening up offices, we think we're going to get initially to about only 25% density and capacity. So a lot of us are going to have to be working remotely for some time to come. Hay personas que no son adecuadas para el home office, porque el home office requiere un grado de responsabilidad y compromiso muy distinto. Imagínate yo que en este momento estoy hablando con vos que sos un cliente. Y de repente uno nunca sabe quién se encuentra, y es parte de la seguridad que necesitan las empresas, quién se encuentra en mi entorno de trabajo. Puedo estar viviendo con una persona que trabaja en la competencia y está viendo y participando en un intercambio de información. Definitivamente tiene que ser voluntario, yo estoy de acuerdo con eso. Porque no todas las personas, a ver, creo que estamos muy basados en un paradigma que no es el paradigma normal, ¿no? Estamos parados en un paradigma de la no normalidad, que es lo que nos viene pasando en estos meses. Y no es real que en este contexto sea lo mismo que en un contexto normal más adelante, ¿no? Las demandas de los clientes, estamos en un momento donde todos estamos muy colaborativos con la situación, con lo cual desde los clientes también están con situaciones de mucha flexibilidad en los servicios, las empresas estamos dando los servicios con flexibilidad, pero no es una situación normal definitivamente. Los volúmenes no son los mismos, en algunos casos, en otros casos son mayores y en otros menores, pero creo que estamos en una situación poco normal. Entonces, definitivamente hay que ir ajustándolo, no creo que esto esté grabado con piedra y nada por el estilo. Digamos, lo que sí creo que impone para las empresas y para los trabajadores es tener flexibilidad para ir adaptándolo, ¿no? Habría que ver, cuando esto pase, si realmente tiene toda esta romantización que se quiere hacer con el teletrabajo como si fuera algo deseable por todas las personas que trabajamos. En realidad las encuestas están diciendo que muchas personas encuestadas han dicho, aún si me arreglaran el tema de los cuidados, si me pagaran la conectividad, si me cuidaran la salud, el aislamiento es, digamos, una condición sumamente disvaliosa para la persona que trabaja. Esta imposibilidad de contactarse con los compañeros, de socializar, de tener participación sindical activa, digamos, de esta cuestión de salir del hogar, hacer la tarea, digamos, productiva, remunerada afuera, y volver y poder despegar, y conservar su intimidad sin intromisiones. Mientras no se puede calcular si una empresa ahorra costos logrando que sus trabajadores resuelvan desde casa, sobresale otro debate. Si todos queremos hacerlo, si todo el mundo está igual de preparado, o si hasta debe haber límites, horarios, al trabajar desde casa. Es una incógnita, la verdad, decirlo hasta el momento desde el punto de vista de costos. Por un lado, a ver, hay un entendimiento, digamos, de que los costos para las empresas pueden llegar a bajar, pero no lo sabemos. También en la situación post-pandemia es posible que las empresas tendremos que tener el mismo metraje cuadrado para soportar la misma operación por un tema de distanciamiento social, con lo cual, si eso fuera así, los costos no bajarían para las empresas. Con lo cual, la cuestión de costos tampoco está muy clara en este momento, ¿no? Es difícil pensar a futuro. Definitivamente creo que para las personas que trabajan de home office o las que trabajamos de home office también se plantea un paradigma un poco distinto, ¿no? En general, nosotros todas nuestras horas laborales las hacemos fuera de nuestra casa, con lo cual nuestro entorno laboral no estaba en nuestra casa y nuestras casas no están preparadas para eso. Entonces, digamos, sí va a requerir algún esfuerzo o colaboración de las empresas de colaborar con esto, pero aún si eso se diera, digamos, yo creo que hay un cambio más grande de esto, ¿no? Con el tiempo ir mudando los entornos laborales de entornos de oficinas a entornos hogareños, en la medida que haya voluntad, porque también hay mucha gente que por ahí dice, digamos, a ver, también hay un paradigma de la productividad, ¿no? La productividad en principio pareciera que se mantuvo, o que aumentó en muchos casos, pero otra vez, en un entorno bastante anormal, ¿sí? Un entorno donde las personas que estamos trabajando de la casa no tenemos un espacio adecuado, no tenemos conectividades preparadas, no tenemos equipamientos y estamos con nuestra familia, con nuestros hijos dando vuelta, digamos, con nuestras parejas, con lo cual es un entorno bastante difícil de predecir cómo va a ser el normal, ¿no?
todavía no hay mediciones de impacto, que todavía no se sabe cómo esto implementado masivamente puede afectar, digamos, cómo incide incluso en las ganancias de las empresas. Se supone, a priori, que hay un ahorro muy importante en las empresas al implementar esta modalidad, que por ejemplo ven reducidos sus gastos de alquiler de equipamientos, de oficinas, incluso de recursos humanos, de oficinas administrativas que se trasladan al hogar del trabajador. Entonces esto, que implica un ahorro en las empresas, no vuelve, no está previsto que vuelva a los trabajadores. Sí, en el proyecto se habla de una compensación de gastos de conectividad y de mantenimiento del hardware y demás, pero este proyecto no contempla, por ejemplo, los mayores gastos de vivienda, de impuestos y de servicios. Los humanos somos seres destinados a compartir. Compartimos la vida con familia, con amigos, además compartimos con nuestros compañeros de trabajo, y ese encuentro, ese intercambio, ese ambiente, ese clima, forman parte de la productividad. Eso no está presente en el teletrabajo. Todo el contacto físico, digamos, de interacciones, digamos, en la vida real y física, me parece que yo tengo mis dudas que el home office sea, digamos, 100% para todo el mundo y que todo el mundo esté, digamos, 100% contento de vivir en la Matrix, ¿no? Digo, creo que en algún momento, como personas, tenemos ganas de conectarnos, tenemos ganas de tomar un café, almorzar con nuestro compañero de trabajo o tener reuniones físicas, y eso creo que hace la productividad también. Con lo cual, como siempre, en esto hay un equilibrio, ¿no? En este momento estamos muy parados del lado del home office y la productividad, digamos, después llegará un equilibrio donde podamos balancearlo y aprender de esto, ¿no? El proyecto dice que el Ministerio de Trabajo dictará la reglamentación adecuada para todos aquellos aspectos que necesitan un poco más de detalle, como por ejemplo la registración de estas relaciones, o el tema de la higiene y la seguridad, digamos, cómo se va a cuidar la salud de las personas que hacen teletrabajo, cómo se van a condicionar los ambientes, qué pasa con la intensidad de la luz, con las sillas que tienen que ser adecuadas, con un espacio suficientemente ventilado, con las tecnologías en condiciones para no dañar por demás la salud, que sin duda se va a deteriorar porque se piensa en una jornada de trabajo de una extensión parecida a la jornada legal. Claro. No menor, como aconseja la Organización Mundial de la Salud, que dice que la máxima exposición a una pantalla no puede exceder las 4 horas sin dañar la salud de la persona que se expone. En Matrix, la historia narraba una realidad en que las personas, sin saberlo, estaban conectadas a máquinas para alimentarlas. ¿Lo harías si supieras? ¿Es la metáfora de un mundo en el que no podemos cortar y disfrutar de tiempo libre? ¿O sencillamente será que todo nuestro tiempo deberá ser productivo para sostener el mundo que se viene en los próximos años? Es un hecho que hoy todos estamos operando de esta forma, ¿no? Digo, ahora, creo que el día que levanten la pandemia, todos iremos adaptando, volverán a nuestras oficinas y encontraremos las telarañas en las impresoras, ¿no? Pero más allá de eso, digo, es un hecho que no va a volver a ser lo que era antes. Para mí, esto lo que hizo fue adelantar un poco los procesos de las empresas y de los trabajos nuestros, rompiendo esos paradigmas de que la productividad se medía, digamos, por una cuestión física, ¿no? Si uno piensa, no sé, 150 años atrás a hoy, o un poco más, la productividad en las empresas se medía por una cuestión física, ¿no? De ver a las personas y vos decías, bueno, si estuvo sentado en la oficina de 9 a 18 es porque estuvo trabajando, ¿no? Hoy ese paradigma se rompe bastante, ¿no? Insisto, esta adaptación, digamos, es un proceso que nos va a llevar un tiempo y bienvenido sea, ¿no? ¿Qué es el derecho a la desconexión? En realidad es digamos, no es nuevo, probablemente se empieza a entender de qué se trata a partir del debate por el teletrabajo, pero a partir de la implementación masiva de las TICs, tecnologías de información y la comunicación, esta cuestión de estar todo el tiempo a disposición del empleador, que puede acceder a uno con demandas concretas fuera de la jornada limitada legal de trabajo, no tiene que ver exclusivamente con el teletrabajo, solo que a partir de la discusión sobre el teletrabajo se pone sobre la mesa
este abuso por parte de muchos empleadores que pueden a veces mandarte un mensaje el viernes a la noche diciéndote, no lo hagas ahora, te lo digo para que ya lo tengas para el lunes. Bueno, en la discusión del teletrabajo justamente lo que se tiene presente es esta demanda que apareció en muchas encuestas, donde muchas trabajadoras y trabajadores dijeron, no puedo cortar. Y a fin de cuentas la humanidad nos condena. Nuestro ser humanos nos lleva a que sea más difícil de aceptar que podemos trabajar desde casa, que podemos hacer lo que hacemos diariamente desde casa, siempre y cuando la actividad lo permita. Necesitamos estar cerca de otros, y esa es la primera conclusión que queremos sacar después de todo lo que vimos y todo lo que escuchamos. Sin embargo, hay que prepararse. Esto parece no tener vuelta atrás, y parece que empezamos a andar en un camino que puede ser histórico, que puede ser larguísimo, puede durar décadas, pero que definitivamente llegó, y llegó acelerado, antes de lo que pensábamos.